Antes de comenzar, vamos a proyectar la visión y misión de la iglesia para leerla todos juntos. La misión y visión de la iglesia. Leemos la misión, dice: somos una iglesia guiada por la palabra de Dios, formando discípulos transformados a la imagen de Cristo que viven para la gloria de Dios. La visión: anhelamos ser una iglesia plenamente centrada en la palabra, formada a la imagen de Cristo, que impacta vidas, familias y comunidades para la gloria de Dios. Nota cómo en ambas, es hacia donde apuntamos, está el concepto de formar discípulos y transformación. Y eso es lo que debe ser nuestra visión, nuestra misión, porque es la visión y misión de Cristo. Y esto nos lleva entonces al punto de explorar y preguntarnos cómo se ve la vida de un discípulo de Jesús. La semana pasada estudiamos en Efesios capítulo 4 el tema aprendiendo a Cristo, y decíamos que un discípulo, que es un discípulo de Jesús, es una persona que ha sido salvada por la gracia de Dios en Cristo, que está aprendiendo a Cristo y enseñando a Cristo en una comunidad de creyentes unida a Cristo. Y vamos a extender ese concepto, cómo se ve la vida de un discípulo de Jesús, de un discípulo de Cristo. Hace unos años hicimos un viaje misionero a la iglesia de Coyutla, en el estado de Veracruz, allá prácticamente en la sierra. Algunos de los más antiguos se han de acordar de eso, ¿verdad? Algunos recuerdan que estuvimos por allá en la iglesia de donde era miembro el pastor Nachito Salazar, Ignacio Salazar, que también fue estudiante aquí. Fue toda una experiencia estar con los hermanos de allá, compartir tiempo con ellos, verlos llegar al servicio el domingo en la mañana con su ropa tradicional de manta, escucharlos hablar su dialecto y también ver cómo pacientemente, mientras se predicaba un mensaje en español de 45 o 50 minutos, el pastor de la iglesia tomaba notas y luego él se ponía de pie, pasaba al púlpito y daba un resumen de todo el servicio mientras los hermanos escuchaban en su idioma la traducción del mensaje. Entre estos hermanos estaba el hermano que me hospedó a mí y a otros dos jóvenes de la iglesia. Ya salimos del primer servicio, nos dirigimos a su casa y antes de dormir se acerca a mí y me dice: hermano, mañana quiero que desayune conmigo. Yo, qué privilegio, ¿verdad? Levántese temprano. Y luego me dice: ya le voy a tener el boiler listo para que se bañe. Y yo, ¿y qué le hace a usted a pensar que yo me quiero bañar mañana en la mañana? Bueno, pero me dijo: ya le voy a tener listo para que se bañe. Cuando se aliste, se va a la cocina. Vamos a almorzar barbacoa. Pero nada más tengo poquita para usted y para mí. O sea, esa es una invitación que él me estaba haciendo a mí. Pues entonces yo bien emocionado me levanté temprano, me dirigía hacia el baño, busqué el boiler. El boiler no era otra cosa más que un baño de agua caliente puesto sobre unos leños que ya estaban prendidos y el agua estaba bien caliente. Ya agarré mi bote con agua, me dirigí a buscar el baño porque era de esas casas en terrenos grandes donde son como tipo, no sé si así eran las haciendas de antes, pero un cuarto aquí y otro acá y el baño allá. Casi uno tiene que andar pidiendo un Didi para llegar al baño, ¿no? ¿Sí? Entonces me dirigí al baño, que era hecho como de lámina y madera. Cuando llego, el baño está al lado de un corralito donde vi al puerco más grande del mundo, hermano. Literalmente parecía un bocho, ¿sí? Enorme. Y luego de color blanco para variar. Enorme esa cosa. Después me enteré que el hermano criaba puercos para vender y de hecho con eso le pagó la carrera a uno de sus hijos aquí en la universidad. Entonces esa cosa estaba al lado del baño y cada que se movía el puerco se movía el baño y yo ahí adentro bañándome, ¿no? Entonces terminé de bañarme, me alisté yo listo para ir a desayunar con el hermano que estaba en otra parte del terreno, la cocina. El hermano ya me estaba esperando, me siento, las tortillas estaban calientitas y luego así con mucha confianza me pasa un plato de lado a lado de la mesa. No, aquí está su plato, hermano. Me pasa el plato, agarra las tortillas y comienza a comer. Y lo que voy viendo allí es un tremendo mole. Hay un problemita. A mí no me gusta el mole. Y ni modo, yo pensando, ¿dónde está mi barbacoa? Es domingo en la mañana.
Bueno, ¿cuál era el problema aquí? El hermano estaba haciendo todo lo posible por servirme, esforzándose y sacrificándose para complacerme, si me permite esta expresión, pero había un problemita, y el problemita no era el mole. El problema es que el hermano no me conocía. El hermano no me conocía. No sabía lo que tenía que hacer para agradarme, si me permite esa expresión. Hermano, ¿y qué tiene que ver esto con el discípulo o el discipulado o hacer discípulos? Bueno, gracias por preguntar. Te respondo. Si nosotros no entendemos cómo se ve la vida de un discípulo, podemos estar haciendo cosas que al final no es lo que Jesús espera que hagamos. Si nosotros no entendemos la vida de un discípulo, podemos estar haciendo cosas que al final no es lo que Jesús quiere que hagamos. Podemos llegar ante Él y decirle, Señor, aquí está el mole. Y que el Señor diga, eso no es lo que pedí. ¿Tenemos evidencia bíblica para esto? Sí, tal vez un poco extremo el ejemplo, pero sí. ¿Te acuerdas ahí en Mateo 7:21? Vamos ahí, por favor. En Mateo capítulo 7, versículo 21, leemos así. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, no pocos, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé que nunca os conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Esto no es lo que Jesús estaba esperando. No es lo que Jesús estaba esperando. Y eso puede suceder también en nuestra vida cristiana si pensamos que estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado a hacer, pero al final no cumple con la misión y visión de la iglesia, que debe ser la misión y visión del Señor Jesús. Por eso es importante evaluar nuestra vida como cristianos, la visión y misión que tenemos como iglesia, para ver si estamos viviendo y haciendo lo que Jesús espera de nosotros. ¿Cómo se ve la vida de un discípulo de Jesús? En Marcos capítulo 3, versículos 13 al 14, vemos que Jesús nos muestra de manera sencilla cómo se mira la vida de un discípulo, y también Él nos muestra su modelo discipulador. Jesús ha estado predicando en un ministerio bastante activo y ya ha llamado con anterior a algunas personas para que lo sigan. Mira, vamos allá a Marcos capítulo 1, por favor, versículo 16. Marcos 1, 16. Después de que Jesús comienza su ministerio público, particularmente en el área de Galilea, que es donde se enfoca el Evangelio de Marcos, en versículo 16 dice, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Versículo 18, y dejando luego sus redes le siguieron. Pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Aquí tenemos por ahora el llamado de 4 personas, 2 pares de hermanos que eran pescadores, y él los llama. Y en capítulo 2, versículo 13, capítulo 2, versículos 13 dice, después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él, y les enseñaba. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, que es Mateo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y levantándose le siguió. Jesús ya ha estado llamando a personas para convertirlos en sus discípulos, para que pasen tiempo con Él, para que lo sigan. Pero aquí en Marcos capítulo 3, versículo 13, se registra por primera vez el llamado o invitación de Jesús a sus discípulos y el establecimiento de los 12. Ahora, notemos las frases que Marcos utiliza ahí en versículos 13 y 14. Leemos así, después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y luego dice, estableció a 12, y vinieron a él y estableció a 12
para que estuviesen con Él. Este es el inicio de una relación con Jesús. Entonces, la vida de un discípulo se ve en primer lugar en su relación con Jesús. La vida de un discípulo se ve en primer lugar en su relación con Jesús. Y estas palabras que usa Marcos aquí en su evangelio son muy importantes porque están cargadas de significado. Si las leemos así de corridito, podemos perdernos de lo que Jesús está haciendo aquí, particularmente esta palabra, después de que dice que Él subió al monte y los otros evangelios dice que había subido al monte para pasar tiempo orando y después llamar a sus discípulos, Él utiliza esta palabra. La palabra llamó puede traducirse como convocar o invitar, pero es mucho más que una invitación general. Yo estoy seguro que todos aquí en algún momento hemos recibido una invitación, pero es una invitación que también le dieron a otras personas. Tal vez te invitaron a una boda, pero no fuiste el único que invitaron. Te invitaron o te van a invitar a una graduación y no vas a ser el único que invitaron o van a invitar. O tal vez has recibido alguna invitación a un evento con alguna personalidad importante. Y yo recuerdo una vez cuando mi esposa y yo trabajábamos aquí en la cafetería de la universidad, recibimos la invitación de parte del gobierno y del gobernador en turno para estar en Cintermex en un evento. Y como era algo relacionado con las cafeterías, pues yo fui. Recibí la invitación y aunque tuve la oportunidad de estar en primera fila y saludar al gobernador y hasta me dijo, ¿cómo está mi amigo? Al final yo era uno más del montón, porque no lo volví a ver, nunca. Otra cosa sería que Él me convocara o me invitara a tener una relación cercana de amistad con Él. Y eso es exactamente lo que Jesús está haciendo aquí en Marcos capítulo 3, invitando a los discípulos no a agregarse a un grupo, no a agregarse a un club, no a agregarse solamente a un sistema de enseñanzas y de filosofías, sino los está llamando a una persona. Nota cómo el pasaje dice, los llamó a sí mismo, los llamó a su propia persona. Es iniciativa de Jesús. Ahí arribita en el contexto hay muchos, vamos, ahí en versículo 7, nota lo que dice. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió ¿qué? Una gran multitud. Es cierto que Jesús se movía entre multitudes. De hecho, en el pasaje que acabamos de leer ahí, cuando Jesús llama a Pedro y a Andrés y cuando llama a Jacobo y a Juan, los historiadores dicen que en esa área por lo menos había entre 200 y 250 barcas en el comercio de la pesca. Pudiera haber por lo menos ahí 1000 personas si es que había 4 personas por barca nada más, aprox. Pero Jesús llamó nada más a estos 4. En su iniciativa, Él quiso traerlos a sí mismo. Ahora, no solamente eso. Esta palabra quiso es importante porque nos deja ver los afectos de Jesús. ¿Tú te acuerdas cuando un leproso viene delante de Jesús, dobla la rodilla y le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme? ¿Y qué contesta Jesús? Si quiero, sé limpio. Esta palabra también se entiende como deleite, como deseos o como voluntad. Muestra el afecto del Señor Jesús de haber querido limpiar a ese leproso, de tener la voluntad de limpiarlo. Y en este pasaje no solamente nos dice que Él quiso así como, pues bueno, vente a ver qué pasa. No, es que Él deja ver sus afectos en deleitarse, en tener la voluntad y el deseo de llamar así a estas personas. En pocas palabras, podemos decir que Jesús dice, te llamé porque quiero. Te llamé porque quiero. No había nada en ellos que los hiciera dignos de ese llamado. Ahí en capítulo 3, versículo 7 había una gran multitud en la barca, en el tiempo en que Jesús llamó a sus discípulos que estaban pescando con otras personas ahí, con otras barcas ahí. Él exclusivamente en este punto de la historia llama a estas personas hacia sí mismos. Y nota cómo Jesús siempre mostró sus afectos hacia estas personas, y Juan lo escribe así en capítulo 13, versículo 1. En Juan capítulo 13, versículo 1 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Y sabes quiénes son esos suyos que estaban en el mundo en ese punto? Los discípulos a los que Él había llamado y por extensión a nosotros. Ahora,
Nota el primer para qué del texto que estamos viendo. Dice, voy a leer el versículo 13 para no perder la idea. Después subió al monte y llamó hacia los que él quiso y vinieron a él y estableció a 12, nota esta primera declaración de propósito, para que estuviesen con él. Para que estuviesen con él. Mira el orden. Jesús los llamó a sí mismo, a los que él quiso, para que estuvieran con él. Jesús quiso llamar a personas para tener comunión. Jesús quiso llamar a personas para tener comunión. La razón principal, querido hermano, por la que Jesús los llamó a ellos y por la que Jesús te llamó a ti, es porque Él quiere que estés con Él y Él quiere estar contigo. Él quiere estar contigo. Y esto, hermano y hermana, es un privilegio. Estamos hablando de Dios el Hijo, Dios encarnado, Emmanuel, Dios con nosotros, el creador del universo, quiere tener una relación cercana de amor contigo. ¿Sabes por qué te llamó? Porque quiere estar contigo. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 9, a esta iglesia emproblemada, Pablo les dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Cuál es el primer llamado entonces que Dios nos hace como discípulos? A estar con Él. Y esto no es nuevo, desde el Antiguo Testamento Dios se había dejado ver sus afectos. Ahí en el Salmo 25:14 dice, la comunión íntima de Jehová. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Y en Proverbios 3:32 dice, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Y esta palabra o estas dos palabras que se usan para decir comunión íntima es una sola palabra. En otras palabras podemos leer aquí su intimidad. La intimidad de Dios es con los que le temen. La intimidad de Dios es con los justos. Se refiere a una relación profunda de confianza absoluta. Y eso es lo que Dios quiere tener contigo. Para eso te llamó. Es lo primero. Primera de Juan capítulo 1, versículo 3 dice, lo que hemos visto y oído, aquí está el apóstol Juan escribiendo, eso les anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nota lo que sigue, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Hacia dónde está apuntando Juan la atención de sus lectores? ¿Hacia que se pongan a hacer cosas o a la comunión con Jesús? A la comunión con Jesús. Y les dice, la comunión que ustedes tienen con nosotros, como apóstoles designados para comunicar la verdad de Jesús, es la comunión que nosotros tenemos con Él, de tal manera que la comunión que nosotros tuvimos con Jesús es la comunión que ahora ustedes tienen con Él. ¿Me explico? Tú puedes tener comunión hoy con Jesús, que es a lo primero que Él te llama. Esto es lo que Dios quiere tener contigo, es lo que Jesús quiere tener contigo. Y querido hermano, esto no puede pasar solo un día a la semana. No puede pasar solo un día a la semana. Si la única ocasión en la que tú tienes comunión con Jesús es cuando llegas a la iglesia los domingos. El pastor Iván decía, el servicio no empieza a las 10:15, empieza a las 9:30 y luego también se tiene el servicio de oración los jueves a las 7:30 y sé que es más difícil, pero uno a veces hace estos servicios y parece como que son opciones. A ver, ¿a cuál voy a ir hoy? A ver, no, este no, porque no. El jueves ni me espere, hermano, hay juego. El jueves hay juego, o sea, no creo que vaya a andar yo por acá, ¿verdad? Como si fueran opciones, tú dices, bueno, es que los espirituales van el jueves, los más o menos van al domingo en la mañana a las 9:30, y pues los que somos de la raza ahí nos vemos a las 10:15, ¿no? No puede suceder, crecer en nuestra comunión íntima con el Señor si solo pasa un día a la semana. No puede pasar de vez en cuando que lees tu Biblia. El Salmo 119 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino?
con guardar tu palabra. Dicen, pastor, yo sí la guardo. ¿Dónde? En el carro. Se acaba el servicio, la guardo bien guardada y la vuelvo a sacar hasta la otra semana. Y luego se acaba el servicio, ¿y qué? Y la vuelvo a guardar. No puede pasar si no eres intencional en dedicar tiempo para estar a solas con Jesús en su palabra. Un discípulo de Jesús está con Él. Para eso fue que el Señor nos llamó. Y querido hermano, esto no es una obligación, debe ser una respuesta de amor, descanso y libertad. Amor, descanso y libertad. Mira Mateo 11:28. Lo vimos la semana pasada. Pero nota estas palabras que están aquí, que a veces distan mucho de la experiencia que tú y yo tenemos como cristianos. Mateo 11:28 dice, vengan a mí, o venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Ahora nota versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y te acuerdas que la semana pasada decíamos que esta idea de aprender es parte del discipulado, que nos ponemos bajo el cuidado de otra persona, bajo el señorío de Cristo, y en este caso lo que está diciendo, llevamos el yugo de Jesús aprendiendo de Él. Pero nota las palabras que Jesús usa aquí para describir el yugo. Jesús dice, hallarán descanso, mi yugo es fácil y mi carga ligera. Descanso, fácil y ligero. Pregunta, ¿eso describe tu cristianismo? La mayoría de las veces nosotros en vez de descanso le ponemos trabajo, y en vez de fácil le ponemos difícil, y en vez de ligero le ponemos cansancio o pesado, ¿verdad? Y ese no es el discipulado al que Jesús nos llama. No es una vida onerosa, no es una vida de carga, no es una vida de obligación, no es una vida legalista en la que tengo que. No, tú no tienes que, tú respondes ¿por qué? Juan dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, y eso resulta en una consecuencia de obediencia, porque sus mandamientos, el mismo Juan nos dice que no son gravosos. Hermano, ¿cómo va a ser gravoso querer estar en comunión con el Rey del Universo que se hizo hombre y murió por tus pecados? ¿Cómo puede ser eso una carga? Y entendiendo que el Señor Jesús ha quitado de nosotros el yugo legalista que nos oprimía y nos ha dado un evangelio que nos da libertad. ¿Te acuerdas que Jesús dijo, si ustedes me aman, ¿qué? Guardarán mis mandamientos. Ahí no dice, si tú me amas es mejor que guardes mis mandamientos. No, lo que está diciendo es que mi respuesta de amor a Dios va a ser que quiero obedecerle y guardar sus mandamientos. Porque a fin de cuentas mi obediencia no me salva. No hay nada obediente que yo haga que pueda salvarme. Me salva Jesús en su gracia. Pero mi amor por Jesús, tu amor por Jesús debe producir obediencia. Entonces la vida de un discípulo de Jesús se ve primero en su relación con Jesús, una relación de cercanía, porque Jesús te llamó, porque Él quiso para que estés con Él. Pero esto es solo el principio. La vida de un discípulo de Jesús inicia así en su relación personal con Él, pero la vida de un discípulo también se hace visible y evidente en su relación con otros. Entonces, número 2, la vida de un discípulo se ve en su relación con sus hermanos. Regresamos allá a Marcos capítulo 3, por favor. Marcos capítulo 3, donde dice, después subió al monte y llamó así a los que Él quiso, y vinieron a Él, y estableció, ¿a cuántos? A 12. Estableció a 12 para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. 12. Ahora Jesús está formando una nueva nación, y lo hace con personas, individuos que se relacionarían no solo con Jesús, sino también unos con otros. Estos estarían con Jesús aprendiendo de Él y conviviendo unos con otros, aprendiendo unos de otros y siendo transformados en el proceso. Vamos a Romanos 8, por favor. Romanos 8, donde seguidamente tú y yo leemos un pasaje en donde encontramos mucha esperanza y comúnmente lo citamos cuando decimos que todas las cosas ayudan a bien, aquellos a los que conforme a su propósito son llamados. Pero ¿cuál es ese propósito? No, 8:28 de Romanos dice, y sabemos que a los que aman a Dios,
todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos, ¿qué? Conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cuál es el propósito entonces de ese llamamiento y de esa iniciativa de Jesús? Es que te llegues a conformar más a la imagen de Cristo, que seas más como Él, y Dios utiliza no solo el hecho de que te llamó a Él para que aprendas de Él, para que estés con Él, sino a las personas en comunidad, a las personas en comunidad. Ahora, nota qué grupo tan variado y particular llamó Jesús. Versículo 16 empieza diciendo, llamó a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. ¿Y qué tenemos que decir de Pedro? Pues, no, hermano, lo primero que viene a tu mente cuando piensas en Pedro, negó a Jesús 3 veces. 3 veces, y una niña lo asustó, ¿verdad? Y luego a Pedro lo tenemos diciéndole, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y de ratito le dicen, Señor, no vayas a Jerusalén, ¿verdad? ¿Y qué le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y ahí tienes a Pedro. Y luego tienes a Juan y a Jacobo, a quienes Jesús les puso hijos del trueno. ¿Te acuerdas en qué situación sucedió esto? ¿O cómo nos dejaba ver el carácter de estos dos cuando iban a ir por Samaria y no reciben a Jesús? Dice, Señor, ¿no quieres que mandemos que caiga fuego del cielo como le hizo Elías para que los consuma estos? O sea, estos eran así, ¿verdad? Mexicanos, geniudos, ¿no? Y luego después tienes a Jacobo muriendo a mano de Herodes, y a Juan lo conocemos ahora como el apóstol de ¿qué? El apóstol del amor, el que quería que les cayera fuego del cielo antes, ¿no? ¿Sí? Y luego tienes también aquí a Andrés, hermano de Pedro, que en su momento, en una ocasión, Jesús les pidió que alimentaran a una gran cantidad de personas, y dice, Señor, aquí tenemos 5 panes y 2 pececitos, ay, pero ¿qué es esto para tantos? Así como que a lo mejor sí puedes, pero no creo que puedas, ¿no? Y entre ellos está también este amigo que se llama Bartolomé, que algunos coinciden que es el que es Natanael, que dijo, ¿a poco de Nazaret va a salir algo bueno? ¿Te acuerdas? Cuando dijeron, hemos encontrado al Mesías de Nazaret, así como que hay de la 13, no hombre, ¿de qué va a salir? Y luego tienes a Mateo el publicano y a Simón el cananista o el celote. Estos eran extremos opuestos, bro. Mientras Mateo el publicano era considerado un traidor por cobrar impuestos para Herodes, Simón el cananista era un extremista judío. Flavio Josefo dice que se conocían como los del puñal, que estos fácilmente sacaban, y ahí tienes ahora estos dos. Y luego tienes a Tomás. A Tomás regularmente lo recordamos porque si no veo, ¿qué? Si no veo, no creo, así como muchos de nosotros, ¿verdad? ¿Sí? Pero Tomás era así medio entrón y pesimista. Un día dijo, sí, vamos a Jerusalén ya para que nos maten junto con él, ya lo que va a pasar, que pase. ¿Sí? Bueno, todos estos, a excepción de Judas, están unidos a Cristo y unos con otros. Warren Wiersbe dice lo siguiente de estos. Es alentador ver lo que Jesús pudo hacer con este grupo tan diverso de candidatos tan improbables para el servicio cristiano. Todavía hay esperanza para nosotros. Fin de la cita. Tú dices, si Jesús hubiera escogido a alguien, no hubiera sido a estos. Pues te comunico, hermano, que si Jesús hubiera escogido a alguien, no hubiera sido a ti, ni a mí. Pero hay esperanza para nosotros. Y es en este contexto de comunidad donde nos estimulamos a crecer en nuestra relación personal con Jesús y unos con otros, haciéndonos un bien espiritual. De hecho, discipular, en la definición que da MacDever, es la siguiente: a ayudar a otros a seguir a Jesús es hacer deliberadamente un bien espiritual a alguien, otro creyente, para que sea más como Jesús. Y eso solo se da en comunidad. Vamos allá a 1 Tesalonicenses 4, por favor, para que veas cómo se ve esto en la comunidad de creyentes. 1 Tesalonicenses capítulo 4. Dice, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba,
porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero rogamos, hermanos, que abunden en ello, ¿qué? Más y más. No es si amaste o esperas que te amen. Esto tiene que seguir sucediendo en el contexto de la comunidad de la iglesia local. 5:14, y de 1 de Tesalonicenses 5:14 dice, también os rogamos, ¿quiénes? Hermanos, no pastores, ni diáconos, ni líderes solamente. Les rogamos, hermanos, que amonesten a los ociosos, a los flojos perezosos, que alienten a los de poco ánimo, que sostengan a los débiles, que sean pacientes para con todos. ¿En qué contexto se dice eso? ¿En el contexto individual? No, en el contexto de unos a otros. Mark Dever sigue diciendo, ser un discípulo de Jesús significa orientar nuestras vidas hacia otros, tal como Jesús lo hizo. Significa trabajar para el bien de otros. Este amor se encuentra en el corazón del discipulado. Establecemos nuestra visión en servir a otros por la causa de Cristo. Así como Cristo vino al mundo no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. La vida que discipula es una vida orientada hacia los demás. No es que estoy esperando que otros hagan por mí, es que puedo hacer yo por el bien de otros. Por lo tanto, la vida de un discípulo de Jesús está orientada a la vida de otros y otros a la de él o ella. No solamente es que yo me oriento a amar y servir a otros, es que yo permito que otros vengan, me amen y me sirvan también en el proceso del discipulado. Como seguidor de Jesús no eres tú, somos nosotros. Van Spitman dice, el Nuevo Testamento no sabe nada de cristianismo sin comunidad. El Nuevo Testamento no sabe nada de cristianismo sin comunidad. Y hermano, debes alegrarte, qué bendición que en nuestro caminar con Cristo no estamos solos. Y no me refiero al hecho de que Jesús ha prometido estar con nosotros todos los días, lo cual en sí mismo es suficiente, pero como cristianos, Dios nos ha regalado una comunidad. Tú no puedes crecer y madurar en aislamiento. Tú necesitas el ministerio de otros y otros necesitan el tuyo. Esto es interesante. Sigue diciendo Mark Dever, incluso mientras trabajo haciendo un bien espiritual a ellos, ellos me hacen un bien espiritual a mí. Me ayudan a seguir mejor a Jesús. Tú sigues mejor a Jesús cuando lo haces en comunidad. Cuando lo haces unos con otros. Y eso es interesante, no es como que el discipulador tiene todas las respuestas y te va a enseñar, no, es como podemos aprender juntos para caminar con Jesús. Mira Romanos 15, por favor. Romanos 15. Versículo 14, dice Pablo, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Y esto habla entonces del crecimiento en madurez espiritual que debemos tener para amonestar y también para ser amonestado. Mark Dever sigue diciendo, parte de ser cristiano es reconocer que el pecado nos engaña y necesitamos a otros creyentes que nos ayuden a ver las cosas que no podemos ver de nosotros mismos. Nuevos pecados se hacen visibles en el curso de nuestras relaciones discipulares. Cuando platicas, cuando conversas, cuando profundizas en la vida de una persona, dices, ¿sabes qué, hermano? Pues estoy en esta situación. Y tú dices, ¿pero cómo es posible? No, le ayudamos a crecer en Cristo. Las personas ven algo en ti, ven algo en mí, nos amonestan, nos disipulan, entonces crecemos juntos. Y es interesante, ¿no? Cómo el engaño del pecado hace precisamente eso, nos engaña. A tal grado que llegamos a pensar que estamos bien y cuidado y alguien se acerque y me diga algo. C.J. Mahoney, en su predicación sobre ten cuidado de ti mismo, invitando a otros a cuidar,
habla de una experiencia que él tuvo cuando estaba en un restaurante y vio a un señor bien vestido, bien arreglado, con traje, o venía de una oficina o iba a una entrevista del trabajo. Fue a un restaurante a comer y este hombre tenía un bigote bien cuidado, brilloso, peinadito, pero había un problema. Mientras estaba comiendo, se manchó de queso el bigote y no se había dado cuenta. ¿Qué necesitaba esta persona bien arregladita, con su bigote bien hermoso, pero su mancha de queso en el bigote? Que él no podía ver. Que alguien que le dijera. Y sabes que tú y yo muchas veces traemos manchas de queso en el bigote. ¿Y sabes qué necesitamos? Que alguien nos diga. Que alguien nos diga. ¿Por qué, hermano? Porque nunca vamos a llegar a la medida de la plenitud de Cristo perfectamente. En las relaciones discipulares el único perfecto es Dios, ¿sí o no? ¿Sí? Pero es a lo que aspiramos. Ahora, ¿tú te acuerdas que en cierta ocasión Pedro necesitó una redirección en su caminar con Cristo? Le faltaba alineación y balanceo. Porque se juntaba con los gentiles, allá en el libro de Gálatas, ¿te acuerdas? Pero de repente llegaron algunos judaizantes y entonces dijo, mejor ya con los gentiles, ¿no? Y entonces llegó el hermano Pablo y le dijo, a ver, Pedrito, ven para acá. Y en esas relaciones de discipulado dice que lo corrigió duramente, porque eso que estaba haciendo Pedro era de condenar. Después Pedro escribe sus cartas y dice, como el hermano amado Pablo nos escribió. Ellos entendían cómo funcionaban las relaciones discipuladoras. Y esto también nos lleva a pensar en la multiplicación de líderes. ¿Cómo se da esto en el contexto unos a otros? Según de Timoteo 2:2, lo que has oído de mí, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos, ¿para qué? Para enseñar también a otros. Pregunta, hermano, ¿cómo llegó el evangelio hasta nosotros hoy? Así, por uno que enseñó a uno, y a uno, y a uno, y ahí le damos hasta atrás. Así que la vida de un discípulo de Jesús se ve en su relación personal con Jesús, en la vida con otros creyentes y con otros discípulos. Y esto no puede darse tampoco solamente los domingos. Tampoco puede darse si vienes cada 2 meses nada más para cuidar tu membresía. Tampoco no se da así. Se da en una comunidad constante, donde estamos estableciendo relaciones discipulares que nos hagan crecer más en Cristo. Pero número 3, ahí no termina. Regresamos a Marcos, por favor. Regresamos a Marcos. En Marcos capítulo 3 encontramos una segunda declaración de propósito de esto. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuvieran con él. Nota el segundo para. ¿Y para qué? Enviarlos a predicar. Nota esta frase final del versículo 14. Y para enviarlos a predicar. Aquí está la declaración de propósito del llamado de Jesús a sus discípulos y a nosotros. No dice que los llamó para que estuvieran con él y se fueran al cielo, porque esa es la realidad. Cristo quiere que estemos con él. En Juan 14:1 dijo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Es una realidad, pero no es todo. Los llamó para enviarlos a predicar. No nos llamó para que cumplamos nuestros sueños guajiros aquí en la tierra de clase media baja y más para abajo. Tampoco los llamó para hacerlos la mejor versión de sí mismo. He escuchado yo esto en círculos cristianos. Jesús quiere hacer la mejor versión de ti mismo. Me cae mal esa frase. No, Dios no quiere hacer una mejor versión de mí mismo. Dios quiere hacerme más como Jesús. ¿Sabes qué es una mejor versión de mí mismo? Un Pepe más pecador, más enojón, más impaciente. Todo eso es la mejor versión de mí mismo. No es que tan mejor soy, es que tanto me parezco a Jesús. Él nos llamó, o los llamó, para enviarlos a predicar. Así que sí hay que hacer algo, pero ese algo viene, atención a esto, después de estar con Él. No confundamos el orden, ellos no salen solitos. Los discípulos están con Él y luego Él los envía. ¿Para qué?
para que Jesús viva la vida de Cristo, Él mismo, viviéndola a través de ellos y proclamando el mensaje de Jesús. Los envía para ser sus representantes después de estar con Él. Y ellos están siguiendo el modelo de Jesús, que es lo que Él hacía. Y en Marcos capítulo 1, versículo 14, más bien 15, dice 14, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Jesús tenía claro cuál era el propósito de su estancia aquí en la tierra y en el ministerio que estaba realizando. Mira ahí versículo 32, ahí en 32. Algo interesante, ¿no? Jesús ha tenido un día muy ocupado, había estado sanando a mucha gente, como que era un punto alto en el ministerio de Jesús con cierta popularidad, pero luego nota cómo el versículo 32 de Marcos 1 dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos enfermos, a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Ahora, nota cómo Jesús tiene claro qué es su propósito y su ministerio. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí ¿qué? Y ahí oraba. O sea, él entiende también esto de la relación, la prioridad de la relación con su Padre. Versículo 36, y le buscó Simón y los que con él estaban y hallándole le dijeron, todos te buscan. ¿Qué estás haciendo acá orando, perdiendo el tiempo? Si hay tanto que hacer. Él les dijo, ay sí, vamos a atender a las personas. No, vamos a los lugares vecinos. ¿Para qué? Para que predique también allí, porque para esto he venido. No dijo, sí, vamos a otros lugares a sanar. No, dijo, a esto he venido. ¿A qué? A predicar, a proclamar el evangelio. Capítulo 4, versículo 1 dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar. Así que sus relaciones discipulares con Jesús y con otros tienen el propósito particular, proclamar el evangelio y enseñar a otros. Proclamamos el evangelio entre nosotros como creyentes cuando nos animamos unos a otros y proclamamos el evangelio al perdido para que conozca a Jesús y se haga discípulo de Jesús. Esto es lo que nos enseña la gran comisión. Presentamos el evangelio a personas, atención a esto, hermano. Presentamos el evangelio a personas que son enemigos de Dios, como tú y yo también lo éramos. Presentamos el evangelio a enemigos de Dios, como tú y yo también lo éramos. Dios en su gracia nos atrajo hacia Él. Dios en su gracia atrae a las personas hacia Él, se convierten y entonces los discipulamos. Van Spitman dice, en cada persona que conoce a Jesús, primero necesita conocer a otro seguidor de Jesús. Cada persona que conoce a Jesús, primero necesita conocer a otro seguidor de Jesús. Nada más que a veces la gente no sabe que seguimos a Jesús, ¿verdad? Somos así como cristianos 007, que no lo vayan a descubrir. Hasta que un día te ven orando en el trabajo, ¿a poco eres cristiano? Sí, yo también. Eso fue exactamente lo que hicieron los discípulos en Hechos 2, comenzaron a predicar. Después de recibir la orden de esperar, Jesús les dijo, y me serán testigos, ¿se acuerdan? En Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Somos testigos de Jesús cuando hablamos de Jesús. Y hermano, yo sé que implica más que hablar. No nada más es predicar, sí, pero las personas no se van a salvar con solo verte. Entiendo la idea de predicar sin palabras por la manera en que vivimos o debemos vivir, pero podemos hacer muchas cosas buenas que hacen otros religiosos. Eso no salva a nadie. Dios usa el evangelio hablado para salvar a los no creyentes. Pablo dijo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hermano, y es emocionante ver lo que Dios puede hacer si entendemos y abrazamos la misión de Jesús, que debe ser la nuestra. Dios usa a pecadores redimidos para atraer a otros a Jesús, para que estén con Él, unirse a una comunidad de creyentes, discipularlos y luego enviarlos para que hagan lo mismo. Ese es el proceso del discipulado.
¿Cómo se puede lograr esto? Con conversaciones formales que incluyan el Evangelio, con conversaciones formales que incluyan el Evangelio, donde tú te mueves, donde tú te desenvuelves. Conversaciones cotidianas con amigos, donde puedes comunicar el Evangelio. Conversaciones con compañeros de trabajo, conversaciones con familiares que están atravesando pruebas difíciles en su vida. De repente las personas en la familia te platican algo y tú, ay no, sí, qué mal, no, sí, está bien difícil lo que estás pasando, ay no, hombre, cuánto dolor. Son oportunidades que Dios te da para compartir el Evangelio. Podemos pensar en vecinos. Tal vez aquí alguien tiene en mente a una persona a quien tú puedes hablarle de Jesús. Establecer relaciones, amistades, conversaciones y luego esperar la oportunidad para predicar. Ahora, el asunto de hacer discípulos de Jesús no significa que, por ejemplo, en situaciones ocasionales no puedas compartir el Evangelio con alguien. A lo mejor lo vas a ver una vez en la vida y dices, no, pues si no vas a ser discípulo de Jesús, ¿para qué le predico? No, o sea, tú comparte el Evangelio y confiemos en lo que Dios puede hacer. Pero es mucho más que solamente dar un plan de salvación de 4 pasos y decir, listo, ya es salvo y va al cielo, ¿no? Recuerda esto de hacer discípulos, es responsabilidad de cada persona que se dice discípulo de Jesús. Esto se hace en el contexto del día a día. El ir de Mateo 28 no es una actividad de la iglesia un día a la semana, es un ir continuo. Cuando tú haces esto, hermano, no lo haces despegado de tu iglesia local. Cuando tú testificas afuera, no lo estás haciendo por ti mismo, lo estás haciendo unido a tu iglesia. ¿Por qué? Porque no estás haciendo convertidos para ti, ¿verdad? Estás haciendo, tratando de alcanzar a personas para Jesús y para que se agreguen a la iglesia. Jeffrey Johnson dice, decir que la evangelización es responsabilidad de la iglesia no significa que la iglesia local esté obligada a tener un programa de evangelismo organizado, pues la responsabilidad de evangelizar corresponde a cada miembro de la iglesia. Y querido hermano, querida hermana, no tienes que ser experto en teología, es compartir con otro lo que sabes de Jesús. Yo nunca he tomado ni un diplomado. ¿Y sabes que en Hechos, cuando llamaron a los discípulos a cuentas estos del Sanedrín, les reconocían que eran hombres de letras, sin letras y del vulgo, pero les reconocían que habían estado con Jesús. Es todo. Sí tenemos que crecer y aprender y conocer las doctrinas de la gracia y todo eso, pero que no sepas eso no es limitante para que tú compartas el Evangelio con otras personas. Así que la vida de un discípulo de Jesús no es solo hacer y dejar de hacer, ir o no ir a tal o cual lugar, o portarse mejor que los vecinos no creyentes. No es pasarse la vida ocupando, haciendo y desarrollando actividades y ministerios solo por llenar huecos. ¿Qué más podemos hacer para estar ocupados durante la semana? No. Puedes ocuparte en todo eso y al final presentar un mole. En el Enrejado y la Vid dice lo siguiente: el objetivo del ministerio cristiano es muy simple y en cierto sentido puede ser medido. ¿Estamos haciendo y formando verdaderos discípulos de Cristo? Las iglesias siempre tienden al institucionalismo y la secularización. Así que la preservación de programas y estructuras tradicionales se convierte en el punto focal, perdiéndose de vista el objetivo de hacer discípulos. El mandato de discipular nos entrega un referente con el cual medir si nuestra iglesia está involucrada o no en la misión de Cristo. ¿Estamos haciendo verdaderos discípulos de Jesús? Fin de la cita. Y no estés pensando, uy, sí, hermano, lo bueno que ya tenemos 3 pastores para que se pongan a trabajar. No. Eso tiene que hacerlo la iglesia. Entonces, la vida de un discípulo es una vida que inicia con una relación personal, íntima y creciente con Jesús, que se relaciona con otros creyentes para crecer juntos a la imagen de Cristo y que se relaciona con no creyentes para dar a conocer a Jesús. ¿Cómo estamos en estas áreas? ¿Apunta hacia allá nuestra vida? ¿Reenfocaremos nuestra vida a la misión y visión de la iglesia, que debe ser la misión y visión de Cristo?
Creyentes, crezcamos en nuestra comunión con Jesús. Si tú sabes que Él te llamó a estar con Él, crece en tu relación con Jesús, pasa tiempo con Jesús. No, por favor, no menosprecies los medios de gracia, los medios ordinarios de gracia. Es que yo quiero tener una experiencia y que se me aparezca algo. No, agarra tu Biblia, sistemáticamente lee algo, memoriza, ora, canta ya solas. Y más si no cantas bien, canta solas. Pasa tiempo con Jesús. Involucrémonos en relaciones con otros creyentes para ayudarlos a crecer y que ellos nos ayuden a nosotros. No es como que ya llegamos y ya estamos todos maduros, no. Podemos seguir creciendo. Y compartamos el Evangelio con miras a ser nuevos discípulos. Cualquier actividad que se desarrolle aquí, sea el ministerio o el grupo de damas o el de varones o lo de jóvenes y las cosas que estamos proyectando para el segundo semestre del año, todo tiene que ir enfocado a eso, equiparnos para crecer como discípulos y a la vez hacer discípulos. Si un ministerio y si un programa no está cumpliendo ese propósito, mejor no lo hacemos. Y si tú no eres creyente, esto no es para ti. Si tú no eres creyente, esto no es para ti. Hasta que respondas al llamado del Evangelio. Jesús murió por tus pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y si tú hoy atiendes al llamado de Jesús de arrepentirte y creer en el Evangelio, hoy Él perdona tus pecados, te pone en una relación correcta con Dios, te da su justicia y ahora puedes caminar con otros creyentes que igual que tú necesitan a otros para crecer. Entonces la vida de un discípulo es una vida que inicia con una relación personal, íntima y creciente con Jesús, que se relaciona con otros creyentes para crecer juntos a la imagen de Cristo y que se relaciona con no creyentes para dar a conocer a Jesús. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra que es clara. Señor, a veces nosotros complicamos lo que es descomplicado y nos metemos en estructuras, en organigramas, en diagramas de flujo y todas esas cosas que pueden ser buenas, pero olvidamos, Señor, el llamado sencillo y claro que nos has dado. Primero, a estar contigo, a conocerte y crecer más en nuestra relación personal e íntima contigo, verte de gloria en gloria para ser transformados a tu imagen, relacionarnos con otras personas también mientras discipulamos como creyentes unos a otros, donde enseñamos a otros y otros nos enseñan a nosotros, y después, capacitados y equipados, poder ir allá y compartir a personas que no te conocen para hacer lo mismo. Ayúdanos, Señor, a cumplir este propósito, Señor, porque para eso nos has dejado. Pedimos, Señor, que nos perdones si nuestras vidas personales no han visto esa realidad y no nos hemos reenfocado en cumplir este llamado. Y como iglesia, permítenos, Señor, tomar el rumbo de la visión y misión que hemos adoptado, que no queremos que sea otra cosa más que una misión y visión que refleja los principios bíblicos que tú nos has enseñado. Oramos, por favor, Señor, si aquí hay personas que no te conocen, que por una obra de gracia en sus corazones, por el Espíritu Santo, ellos respondan y vengan a Cristo. Y después comiencen este andar de discipulado, para que una vez enseñados y bautizados, ellas puedan hacer lo mismo ahí donde se desenvuelven. Pedimos tu ayuda, Señor. Pedimos tu gracia, pedimos tu perdón y ayúdanos, Señor, por favor, porque te necesitamos. Como iglesia te necesitamos, Señor. En nombre de Cristo oramos. Amén.